Vamos a establecer a esta hora contacto en vivo en España con Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga y analista político. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchábamos ese reporte de nuestro corresponsal en el que todo estaría dado para que ya finalmente Mariano Rajoy sea investido hoy nuevamente como presidente del gobierno español, esto luego de permanecer 10 meses como jefe de gobierno en funciones. Sin embargo, y pese a la abstención del Partido Socialista para facilitar su nombramiento, su legislatura enfrentaría una gran oposición y le preguntamos cuáles serían entonces esos retos de gobernar con una minoría. Sí, bueno, lo que se ha conseguido lógicamente es un poco acabar con estos 10 meses de desgobierno en el que había deseo por parte, sobre todo ya últimamente, del electorado y en buena parte también de la clase política también para rehabilitarse, sobre todo de la imagen, digamos, de inacción y de parálisis, del bloqueo, de lo que se ha llamado el bloqueo político, delante también un poco de la ciudadanía, ¿no? Pero ahora lo que nos encontramos es con una situación que es la de un gobierno que va a tener una legislatura complicada porque tiene que afrontar los grandes retos y desafíos, pues eso, con una posibilidad, digamos, de establecer consensos muy difíciles en un entorno, pues en el que por una parte los partidos en los que incluso le han apoyado, pues se encuentran tremendamente divididos con problemas y divisiones internas, como podemos ver, digamos, a lo largo de la entrevista. Y luego, sobre todo, con retos que son muy importantes. Están los retos, sobre todo, económicos, las exigencias, digamos, europeas, el aprobar los presupuestos y, sobre todo, quizás, y por resumir, el dar un giro, digamos, pues eso, los grandes temas, digamos, de la social de la crisis económica para todos los ciudadanos, ¿no? Hay que debatir el tema del futuro de las pensiones, de las políticas sociales, de la política educativa en España. Es decir, hay que reflexionar sobre grandes temas, bueno, por supuesto el modelo territorial, que es un asunto que para conectar definitivamente el tema catalán con nosotros, y eso puede exigir también una reforma constitucional. O sea que hay una serie de problemas muy, muy complicados que van a exigir acuerdos que, repito, pueden ser muy difíciles por la propia situación y las posturas, digamos, distantes de los propios partidos, ¿no? Claro, y para allá quiero ir, para no caer en un estancamiento, ¿qué es lo que debe hacer Mariano Rajoy y qué tipo de acuerdos son los que debe adelantar entonces? En principio yo creo que lo mejor que quizás debería hacer Mariano Rajoy, bueno, cualquiera que fuera presidente en estos momentos, es plantear, digamos, acuerdos sobre políticas concretas, es decir, que bueno, señalar una serie de directrices e ir, digamos, negociando sobre políticas específicas. Es decir, bueno, ahora, por ejemplo, quizás los objetivos sean los presupuestos y luego, bueno, pues ir pensando a continuación pues otra serie de cosas, es decir, ir, digamos, un poco en el día a día político, aunque haya una agenda política marcada y planificada, pero digamos, un poco ir discutiendo las cosas de manera, digamos, pues eso, ¿no?, pausada y pautada, porque lo que no se puede ahora es toda esta agenda que acabo de un poco de decir, intentar un poco entrar, por decirlo de alguna manera, globalmente sobre todo, ¿no?, definir todos los elementos de discusión, intentar empezar a hablar sobre todo, sino habrá que ir pactando sobre cosas, ¿no? En este sentido, perdone, lo único que voy a decir es que quizás el acuerdo, ¿no?, los acuerdos que ha habido entre Ciudadanos y el Partido Popular, y también entre Ciudadanos y el PSOE, aunque hayan fracasado, quizás, bueno, puedan ser un buen marco, ¿no?, de avance en lo que serían, digamos, algunos acuerdos y una buena dirección, ¿no?, en los temas que se han discutido, y en algunas cosas yo creo que no están mal. Ahora, el tema corrupción ha estado sobre la mesa también durante este periodo y yo le pregunto, ¿debe entonces Mariano Rajoy también replantear su gabinete, replantear su equipo de gobierno? Bueno, ese es el tema pendiente. Mariano Rajoy ha tenido por una parte quizás la habilidad y la suerte, ¿no? La habilidad y la suerte de que de los partidos de lo que se ha llamado la vieja política es el que no ha tenido que
ni que renovar su liderazgo, ni que tampoco ha tenido que renovar su propia política ni sus contenidos, en el sentido de cambiar la política pues alrededor de los insatisfechos por la crisis, ni tampoco ha tenido que regenerar su política ni su mensaje en torno a un problema que afectaba profundamente a su partido, que era el tema de la corrupción. Entonces no ha tenido que cambiar mucho como consecuencia de esto. Ahora, en estas circunstancias, aunque sea presidente del gobierno, va a tener que, lógicamente, ceder y hacer algunas cosas. Tendrá que abordar, lógicamente, la regeneración, digamos, de su propio partido en el problema de la corrupción. Y, quizás tenga que caminar más allá del pacto con el que llegó, en las medidas que llegó con Ciudadanos, porque, lógicamente, la oposición del PSOE y de Podemos pues quizás sea más fuerte que la de Ciudadanos en ese sentido, ¿no?, para llegar a acuerdos. Pero ya veremos a ver. Claro, ya veremos eso también. Y ya brevemente, y también para terminar, le preguntamos, ¿se pudo haber evitado todo este camino? Porque al final, lo estamos viendo, Mariano Rajoy seguirá en el poder. ¿Que se podía haber evitado? Bueno, eso es fácil decirlo ahora, eso es fácil decirlo ahora, que ha pasado ya. Ha sido un camino muy complejo, en el que probablemente lo que nos ha ocurrido en España es que teníamos que acostumbrarnos a una situación nueva, que era la del bipartidismo, con grandes mayorías, incluso con mayorías absolutas, y hemos tenido quizás que aprender o pasar por esta etapa de aprendizaje de eso que se ha llamado normalmente y que todo el mundo conoce ya como cultura de pactos. Entonces, nos hemos encontrado que aunque eso funcionaba relativamente bien, pues en las autonomías, incluso a lo mejor también en algunos ayuntamientos y tal, esto en la realidad, digamos, del gobierno nacional no ha funcionado y quizás hemos tenido que pasar por esta especie de limbo, ¿no?, para llegar al no sé si al cielo de la gobernabilidad, pero sí a la formación de gobierno. De todas maneras, va a ser difícil, porque la persona, Rajoy, llegando al gobierno, y llega en unas circunstancias en las que él mismo lo ha dicho, ¿no?, va a ser un gobierno realmente difícil y con muchos, que va a tener que gobernar con muchísima prudencia y con muchísima, no va a tener, digamos, la autonomía y la calma que tenía cuando tenía las mayorías absolutas, por ejemplo, pues en la legislatura anterior. Pues gracias por haber estado con nosotros, por supuesto, por su análisis para NTN 24. Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga y además analista político. Una buena tarde para usted en España. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Laura. Adiós. El placer es nuestro.